Creo que el objetivo de un buen profesor no es enseñar. Enseñar es relativamente fácil. Creo que el objetivo tiene que ser impactar. Impactar por lo que tú dices, es decir, que haya algo que a ti te permita reflexionar y a partir de ahí tomar acción. Hola, soy Victoria y estamos nuevamente en Librerías Crisol porque vamos a conversar con Javier Benítez, que es el autor de Negocie Eficaz y Felizmente. Este es tu sexto libro. ¿Cómo estás, Javier? Bueno, sí, es mi sexto libro. Un placer estar con ustedes aquí en Crisol, Victoria. Y sí, la verdad, un proyecto bonito que quería enfocarlo desde un punto de vista un poquito más humano, porque la negociación se tiende a ver cómo ganar al otro, hacer estrategias y un poco sentirte victorioso, ¿no? En este caso lo que quise es hacer un estilo de negociación que es el que yo aplico desde el punto de vista de descubrir a la otra persona, ser humano, y llegar a un acuerdo que satisfaga a las dos partes, no dejar esclavos. Para que te conozca el público de Crisol, tú eres profesor de la Universidad de Pacífico, eres profesor también en otra universidad en maestría, das charlas, o sea, tienes un bagaje bien importante dentro del mundo académico. Cuéntanos un poco cómo es que con todo eso y decidiste igual escribir libros. Claro. Bueno, yo tengo un propósito de vida que es enseñar a millones de personas a ser más felices. Y tú dirás, bueno, ¿y esto de la felicidad por qué? O sea, ¿por qué te da a ti por eso? ¿No? ¿Esto es una moda? No, mira, lo que ocurre es que yo no sé, cuando tú estudiaste en el colegio, en el instituto, en la universidad, seguro que, no sé, yo en España estudié matemáticas, literatura, geografía, geología, todas ellas asignaturas muy bonitas. Pero yo no sé qué pasa, que en el sílabo se les olvidó la asignatura de felicidad. Y para mí la felicidad es tan importante como la geología o la geografía, ¿no? Entonces yo creo que sonreír está muy bien, pero no paga las facturas. Yo enfoco la felicidad desde el punto de vista de la solución de problemas, el empoderamiento humano y entender que esta vida es un viaje de desafíos. Por tanto, aunque yo soy profesor en la universidad, en varias universidades, yo soy una persona que me encanta aprender de la práctica. O sea, cada cosa que veo lo trato de absorber, reflexiono, veo por qué ha pasado y de los problemas trato de sacar, digamos, un foco en donde tengo que centrar mi siguiente acción. Es un poco mi filosofía de vida. Este es tu sexto libro. Del primero que escribiste al Javier, o sea, al Javier del primer libro, al Javier del sexto libro, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo ha sido ese crecimiento de felicidad o esa búsqueda que nos cuentas? Pues te cuento, mira, para serte sincero, no es que yo venga de una familia de escritores ni nada de esto, me encantaría contar esto, pero en realidad yo simplemente era un lector, una persona, un chiquillo que me encantaba leer, me encantaba mucho la autoayuda y un día, pues dije, un día me encantaría escribir un libro, ¿no? Como estos grandes gurús que tanto saben, pero lo veía como muy difícil, muy difícil. Y entonces, pero un día dije, lo voy a escribir aunque sea por afición, voy a intentarlo. Y después recuerdo que le pregunté a mi esposa, digo, ya tengo un libro escrito, pero no sé, me da un poco de corte, un poco de roche, como se dice en Perú, sacarlo, de repente la gente se ríe, no sé, la felicidad. Esto fue hace ya unos cuantos años, de repente la gente se ríe y tal, ¿no? Y me dijo, no, pero sácalo, no pasa nada, habrá gente que no le guste y habrá otros que les guste, ¿no? Entonces, bueno, saqué un libro muy grande y tal, y en fin, yo no sé si aburrió mucho a la gente o no, pero me dio un poquito la motivación para escribir el segundo libro, es decir, más allá de lo mejor que haya salido el libro o no, dije, bueno, se puede hacer. Claro. Y entonces por el camino, pues, fui mejorando. No digo que sean mejores ahora, pero por lo menos fui reduciendo un poquito, ¿no? Fui capaz de sintetizar más los mensajes, fui capaz de darle quizá una mejor estructura, no sé, he ido aprendiendo por el camino. Y sigo aprendiendo. Y tengo una frase, una filosofía de vida que les invito, que es, soy un aprendiz y quiero seguir siendo un aprendiz, porque el día que piense que sé mucho de algo, dejaré de aprender. Ese es el punto. Y eso es algo de que hace de que el lector de Javier Benítez, que son muchos, que vienen leyendo tus libros, o el que se encuentra contigo por primera vez con pues va a encontrar ya una idea armada y que va a poder, sobre todo, cuestionarse, que es lo que me pasó a mí cuando iba leyendo este libro. Lo leía, me cuestionaba y seguía leyendo, entonces creo que si es una de las metas, está llegando. Sí, bueno, yo como profesor o como escritor, creo que el objetivo de un buen profesor no es enseñar. Enseñar es relativamente fácil. Creo que el objetivo tiene que ser impactar. Impactar por lo que tú dices, es decir, que haya algo
que a ti te permita reflexionar y a partir de ahí tomar acción. Yo no escribo un libro para que todo el mundo esté de acuerdo ni para quedar bien con todo el mundo, pero sí para que las personas reflexionen y digan, mira esto, como tú decías, lo voy a probar a ver qué tal. Si te funciona bien y si no te funciona, pues dices, oye, pues es como el que prueba una comida, oye, a mí no me gusta, genial, se respeta, habrá otras personas que sí, pero si no te gusta nada, lo dejas y ya está. Pero tienes que probarlo, por lo menos. Por lo menos. Negociamos el tiempo. Negociamos cuando somos niños y pedimos permiso para irnos a jugar. Ajá. Negociamos cuando ya somos adolescentes y queremos salir, llegar un poco más tarde a la casa. O negociamos con el jefe porque queremos salir un poco más temprano. Negociamos todo el tiempo y a veces hacemos una negociación inconsciente porque estamos todo el rato o por mucho tiempo haciéndolo. Pero dices que además puedes hacerlo felizmente. ¿No es un poco utópico negociar y mezclar la felicidad? ¿Cómo vemos esto? Para mí no es utópico, por lo que te comentaba al inicio. Mira, en una negociación lo importante, y eso es algo que la gente no le da mucha importancia, es nunca dejes esclavos. ¿Qué significa esto? Tú imagínate que yo soy una compañía muy grande y tú vienes como potencial distribuidora. Y entonces llega mi jefe que dice, Javier, tú sabes negociar muy bien, me he enterado que sabes negociar muy bien. Mira, ha venido Victoria, que es una potencial distribuidora. Mira, le podríamos dar entre un 20 y un 25% de comisión. Pero Javier, como tú eres muy buen negociador, dale lo mínimo. Claro, cuanto menos le des a ella, más ganamos nosotros. Y le digo, jefe, déjalo en mis manos. Tú no te preocupes, que soy un buen negociador. Me pongo a negociar contigo de una manera muy dura. En fin, y consigo que cerrar un acuerdo en el que tú vas a ganar un 3% o un 5%, muy poquito. Y llego a mi jefe y le digo, jefe, qué buen negociador soy. Soy un maestro negociador. Mira lo que he conseguido. Ha cerrado Victoria en un 3%, un 5%. ¡Qué buen negociador! Pues no eres un buen negociador. Te voy a decir por qué. Porque en realidad lo que acabas de dejar es un esclavo. ¿Qué va a hacer Victoria cuando se entere, si al final se acaba enterando, porque hoy el mercado es muy transparente, se entere que le podríamos haber dado un 20, un 25%, o llegue alguien de la competencia o de otro distribuidor y te ofrezca un 20, un 25%? Tú vas a querer irte con esa persona. No vas a querer seguir conmigo. ¿Qué hacían los esclavos en la antigüedad? ¿Qué querían los esclavos? Liberarse. Y si podían, le cortaban la cabeza al amo. En una negociación, cuando tú haces un acuerdo en el cual tú solamente ganas y el otro no gana mucho, es verdad que a lo mejor el otro está ahí esclavo y tú tienes que seguir conmigo ahí mientras no tengas otra cosa. Pero el día que tengas otra cosa mejor, tú te vas a ir. Y se rompió la confianza y se rompió todo. Por tanto, yo tengo que buscar acuerdos que sean felices para ambas partes. Tengo que intentarlo. Porque en la medida que tú estés feliz, vas a querer mantener el acuerdo. Te pongo otro ejemplo. Casarse es relativamente fácil. Vas y, oye, firmas un papel y ya está. Ahora, que a mí no me digas que lo difícil es eso. Lo difícil es el matrimonio, es lo que viene después. Eso es lo que tienes que mantener, la felicidad. Lo importante no es llegar a un acuerdo, sino saber mantenerlo. A eso me refiero con ser feliz. Porque si tú no eres feliz en un entorno, ya sea un matrimonio, un proyecto, un negocio, lo que sea, tiendes a liberarte. Esta es la gran clave. Por tanto, en cualquier negociación, trata de buscar que las dos partes queden felices. A veces se puede, a veces no, pero tú inténtalo. Eso. También que me llamó mucho la atención de este libro es que comentas que la clave del éxito no es trabajar duro, sino es la generosidad. Y yo decía, ¿cómo planteamos este concepto de generosidad en una sociedad tan competitiva, tan poco altruista, que más bien es el ejemplo que me has hecho anteriormente, ¿no? Es que dale el menos porcentaje, porque yo quiero ganar más. Claro. ¿Cómo ser generoso? ¿Cómo? Es muy fácil, si ser generoso es muy fácil. Si es que es casi gratis. Salvo dar plata, que es una de las maneras de ser generoso, tienes 1000 maneras más. Mira, yo te cuento algo. Yo creo que no he hecho daño a nadie, por lo menos conscientemente, y si lo he hecho, que Dios me perdone. Pero sí que es verdad que en una época de mi vida fui materialista. Y te lo digo, o sea, yo hablo de mis errores. Yo sé que habrá otros autores que hablan de sus éxitos. Yo he tenido muchos errores, muchos de verdad. O sea, podríamos escribir 7 libros de mis errores. Pero uno de ellos que cometí es, como te digo, ser materialista, ser muy en la búsqueda de mi beneficio personal, un poquito el egoísmo y todo eso. Y eso me hizo tener grandes fracasos. Y te lo digo, grandes fracasos. Esa es una realidad y el fracaso existe. Ahora, desde ese fracaso, cuando uno lo está pasando mal, se siente mal porque ha cometido grandes errores, me di cuenta que cuando empecé a ayudar a los demás, empecé a mirar a la otra persona antes que a mí, se podía generar una conexión. Y cuando generas una conexión, multiplicas. Esta es la gran clave. Cuando tú ayudas a alguien, sobre todo cuando más lo necesita, ¿qué crees que va a hacer esa persona? Ayudarte a ti.
Cuando ayudas a otro, que a veces es gratis, es muy fácil, ¿qué va a hacer el otro? Ayudarte a ti. Lo que vas a hacer es sembrando, sembrando. Ser generoso, ¿cómo? Como puedas. Yo no digo que salgas a la calle y te pongas a repartir plata, porque a lo mejor no se puede. Pero puedes tener un gesto cariñoso. Si vas por la calle, puedes ceder el paso. Eso es muy fácil. Puedes tener un buen comentario. Puedes ayudar a alguien cuando estés mirando aquí un libro. Puedes dar un consejo, puedes hacer un contacto, puedes hacer 1000 cosas. Cuando tú haces eso, ahí yo no sé qué pasa, si será Dios, el universo, la energía que se vuelca contigo. Y cuando tú eres más materialista, más individualista, es como que te cierras. Es decir, cuando eres materialista buscas proteger miseria, y cuando eres generoso, lo que haces es que expandes relaciones, en fin, y abundancia. La abundancia tiene que ver mucho con la salud, tiene que ver mucho con la sabiduría, tiene que ver mucho con lo económico también, pero tiene que ver también mucho con las relaciones. Es todo. Y esa es la generosidad. ¿Y por qué digo yo que la generosidad es la clave del éxito? Mucha gente me dice que el trabajo duro. Yo no digo que no, o sea, el trabajo duro es súper importante, importantísimo, pero dime la verdad, conocemos muchas personas que trabajan muy duro y no tienen éxito. Yo cuando he sido generoso, cuando veo a las personas que son generosas, cuando veo que aportan, que ayudan y esto, las otras personas también ayudan. Y entonces se genera una espiral de abundancia, en todos los sentidos. Por eso al final se acaba convirtiendo en la clave de éxito. ¿Y se puede ser generoso negociando? Sí. ¿Cómo ingreso esta forma en la ecuación? Te voy a poner un ejemplo. Tú imagínate que estamos tú y yo ahora, aquí tenemos un problema. Cuando alguien negocia, porque en general puede haber un problema, puede ser por otros motivos también, ¿eh? Pero imagínate que tenemos un problema. Y yo te digo a ti, Victoria, venga, estamos en una clase de negociación. Vamos a competir a ver quién se lleva más de este problema, de esto que tenemos aquí, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a poner a competir. Y ahí, en esa pelea, pues uno va a ganar más, otro va a ganar menos, ahí. Ya. ¿Qué pasa si ahora te digo, oye, olvidémonos de este asunto? Tenemos un problema igual y ahora ya no estamos en un curso de negociación, estamos en un curso de trabajo en equipo. ¿Cómo entre los dos solucionamos el problema? Te aseguro que tu mentalidad cambia. Te aseguro que tú ahora quieres colaborar, te aseguro que ahora tú ya buscas sinergias, te aseguro que tú eres mucho más creativa. Y eso hace que busques más probabilidades. El hecho de buscar más probabilidades te da más opciones. Y el hecho de tener más opciones hace que al final aumente las probabilidades de tener un mejor acuerdo para los dos. Eso es a lo que yo me refiero. Ahora, tienes que intentarlo. Si la otra parte se pone complicada, no quiere tal, yo no puedo negociar con alguien que no quiere negociar, es imposible. También. Eso es una realidad. Igual que no puedo ayudar a alguien que no se deja ayudar. Entonces, tiene que ser recíproco. Por lo menos la otra parte debería intentar. Sí, pero tiene que empezar por uno mismo. Okay. Porque si empezamos diciendo, oye, tú tienes que ceder, ya empezamos mal. Tú tienes que hacer un primer gesto. Hacerle ver al otro que cómo quieres enfocar este problema. Desde el punto de vista competitivo, ¿vamos a pelearnos? O lo buscamos con cierta creatividad, buscar opciones y intentar buscar algo que nos satisfaga a las dos partes. También comentas en el libro sobre nuestras creencias, que muchas veces también pueden ser una causa de conflicto. Y mucho más cuando vamos a negociar lo que vayamos a hacer. Y es muy complejo lidiar con este tema, con las creencias, porque ya estamos hablando de temas culturales. Entonces, no hay una fórmula, pero ¿alguna forma de poder lidiar con eso? Sí, es muy simple. Esto es más simple de lo que parece. Mira, cuando vayas a negociar, deja en la puerta de entrada un poco tus creencias. Déjalas un rato, luego las tomas. Es que mira, es como cuando yo vengo y tengo calor, me saco la chaqueta, no pasa nada, dejo la chaqueta ahí un ratito y luego me la pongo, si no, no va a pasar nada. ¿Qué es lo que sucede? Si yo defiendo a capa y espada mis creencias, pues puedo simplemente estar sesgado, digamos, ciego y no ver a la otra parte. Muchas veces yo digo siempre, es clave ser empático con la otra persona. ¿Qué es ser empático? Ser empático, la gente dice en los libros, ponerse en lugar del otro, ponerse los zapatos. Pero para eso tienes que hacer algo y es un esfuerzo. ¿Qué significa el esfuerzo? El esfuerzo es levantarme del sillón, que estoy muy cómodo aquí defendiendo mi razón, porque nos encanta tener razón. El levantarme de aquí, esa es la empatía. Levantarme de mi sillón y abandonar momentáneamente mi razón, mis creencias y ponerme en tu lugar a ver cómo lo estás viendo tú, cómo lo estás sintiendo. Por eso digo, tú puedes tener tus creencias. Que muchas de las creencias que tenemos fueron muy válidas en el pasado. Pero hoy día muchas también están caducadas y obsoletas, ¿eh? O sea, hay que hacer una reflexión a ver cuáles nos valen. Pero ya, pongamos que tus creencias quieres ir con ellas. Está bien, déjalas un ratito afuera para poder entender, para poder descubrir, para poder ser empático. ¿Por qué?
Porque si yo tengo, a la hora de negociar, muchas creencias, es una mochila que tengo y eso no me permite ser empático. Si yo me quiero levantar ese sillón, como digo, para ponerme en tu lugar y entender, tengo que abandonar mi mochila, tengo que abandonar mi peso, porque si no me va a costar mucho levantarme. Es un esfuerzo que tengo que hacer. Entonces, simplemente digo, déjalas un ratito, no pasa nada, deja de pensar que tienes razón. Admite que hay un 5% de posibilidades de que no tienes razón. Admítelo y eso te va a dar más fluidez, más flexibilidad para entender al otro. Y una vez que lo entiendas, después decides qué haces. Claro, lo ideal es eso, que uno se saque esta chaqueta, como dice, levantarse. Ya sería lo complejo, es que la otra, porque uno negocia con otra parte, que también lo hagan, que para poder llegar a una negociación en ambas partes, pero uno puede seguir tu lineamiento, pero si te chocas con alguien que se sentó con sus creencias, con sus temas y no quiere, claro, ahí es la complejidad del asunto. Claro, ahí no puedes imponer nada, mayor presión, mayor resistencia, pero sí puedes llegar con preguntas, preguntarle, ¿no? Al final, oye, ¿qué quieres lograr de esto? ¿Cómo crees tú que sería más factible llegar a un acuerdo? ¿Consideras que si cada uno nos cerramos en nuestra posición nos va a ser fácil? Dímelo tú. Y al final le hago una pregunta y le digo, ¿qué prefieres, tener razón o cerrar un buen acuerdo? Y ya está, entonces al final, bueno, pues lo vas reconduciendo un poco a ver qué es lo que quiere. Como te digo, si por último no quiere nada, es imposible. Pero también te digo una cosa, si se ha sentado a negociar es porque algo le interesa. Algo le interesa. Entonces, si está ahí es por algo. Entonces, por ahí hay una puerta. Creo que hay que buscar la forma de llegar a las personas. Primero empieza con uno. Claro. Definitivamente. Creo que es mucho lo que hablas en el libro, que necesitamos primero nosotros cambiar un poco nuestros esquemas para ya poderte sentar a negociar. Porque y luego te vas a encontrar con un espejo, con alguien que era como tú. Claro, la manera como tú te comportas de alguna manera influye en el otro. Si tú vas con una actitud, una predisposición agresiva, es muy probable que el otro también esté agresivo y se ponga a la defensiva. Si vas con una actitud un poquito más conciliadora, un poquito más empática, un poquito más humana, es probable que el otro también, digamos, se humanice. Porque el otro, al final, es humano. Muchas veces me preguntan, profe, ¿y cuál es la diferencia entre una negociación corporativa y una negociación personal? ¿Sabes cuál es la diferencia? Ninguna. Porque los dos somos seres humanos. Y ese señor que es muy corporativo, que trabaja para una corporación, tiene igual de necesidades que tú. ¿De acuerdo? O sea, come también, por la noche, desayuna a la mañana, se pelea con su pareja igual, sus hijos igual y parecido. Se ducha igual y todo eso. Parecido, ¿no? Sí. Creo que a veces nos olvidamos de eso, ¿no? Vemos al gerente como alguien, o al jefe o con quien vas a negociar, como alguien que está fuera de tu ambiente, pero es un ser humano, igual que tú, que tiene diferentes creencias, pero... Él representa un rol, en ese sentido está jugando un rol que él ha asumido, se lo han dado y lo tiene que cumplir, pero detrás de eso hay un ser humano, es decir, detrás de cada actor en una película hay un ser humano, o sea, no nos olvidemos. Exacto. Dentro de los temas del libro, porque tiene muchísimo, hay uno que me llamó mucho la atención, pues ahora porque soy un tanto impulsiva. ¿Cómo mantener la calma en una negociación? Claro. Porque la teoría obviamente se ve muy fácil, ¿no? Yo cuando le dije, sí, claro, Javier, yo le dije, sí, te entiendo, pero es que somos emocionales. Entonces yo momento que te molestas, que te enervas, pero... Claro. Ya, primero asumiendo una cosa. En la calma está el poder. Piensa eso. En la calma está el poder. Si tú ya asumes eso, entonces ya vas un poquito más predispuesto. ¿De acuerdo? Ahora, otra técnica. En lugar de pensar, me está sucediendo, piensa, está sucediendo. Tú dirás, bueno, pero ¿cuál es la clave de esto? ¿Qué diferencia? Mira, es mucha. Si alguien te grita en la calle o alguien te ofende, cuando tú dices, me está sucediendo, lo estás asumiendo, lo estás interiorizando. Sin embargo, si tú simplemente aceptas el hecho, alguien está gritando, alguien está diciendo un improperio, yo digo, está sucediendo, yo no lo niego, eso es un hecho, es evidente, pero yo no digo me está sucediendo, digo, está sucediendo, ese señor tiene un problema, tiene tal, está bien, pero yo no lo interiorizo, ¿de acuerdo? Entonces, estas dos técnicas, de alguna manera, las dos reflexiones, te hacen enfocar la negociación de una manera muy diferente. Y luego también entender que, a ver, muchas veces nos ganan las emociones porque el otro te está manipulando. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Darte cuenta de que el otro te está manipulando. Y tú dices, a ver, vamos a ver. Te pongo un ejemplo. ¿Tú has cantado en karaoke alguna vez?
Sí. ¿Te gusta tu voz? ¿Te gusta tu voz? No, ¿verdad? No, pobrecito. No te gusta, ¿no? A mí tampoco. ¿Quién es el más crítico con uno mismo? Uno. Uno mismo. Pues eso mismo. Entonces, lo que quiero decir es, si tú pudieras observarte cuando estás negociando con alguien y percibes, eres consciente de que tus emociones te están ganando, es porque probablemente el otro te está manipulando. Y cuando tú te ves que tú estás negociando sobre la base de las emociones, te darías cuenta de que eso es ridículo y dejarías de hacerlo. Por tanto, la clave es empezar a observarte un poquito más y decir, a ver, ¿cómo estoy haciendo? ¿Mis emociones me están ganando, me están llegando hasta aquí? ¿Por qué están llegando hasta aquí? Probablemente porque estoy percibiendo algo del otro, tal. Pero es posible que el otro te haya visto así y diga, ya, pues por ahí entro. Entonces tú dices, o sea que tú estás buscando esto. Ya, yo no voy a entrar a ese juego. Voy a calmarme, voy a verme y voy a respirar un poco más. Yo tengo una técnica que es la técnica del buceador y es que ningún buceador respira cuando está buceando. Eso le dice que... Claro, y tú dices, oiga, pero es que a mí me provoca sacar mis emociones, a todos nos provoca. Igual que el buceador que está buceando también quiere respirar, pero no lo hace. Porque sabe que sería absurdo. Sabe que le va a entrar más agua y se va a ahogar. Pues tú igual, cuando estás negociando también quieres soltar tus emociones, no lo hagas. Porque sabes que sería absurdo. Porque el otro después va a tomar esa emoción, ese acto, ese improperio para ir contra ti. Y para hacerte perder credibilidad. Entonces, ¿qué prefieres? Hay muchos temas que aborda este libro, Negocia eficaz y felizmente. Y sí me ha dejado como te dije, con muchas preguntas mientras las iba leyendo, porque al inicio cuando alguien te dice cómo es que deberías, cómo te sugiere negociar, uno está como un paso atrás instintivo de yo lo sé hacer, no me tienes que decir cómo hacerlo. Pero en todo no solamente en la escritura del libro, sino en toda tu experiencia como profesor, en charlas y todo, ¿cómo has visto el cambio en las personas cuando les hablas sobre la negociación? Claro, pues es una pregunta muy inteligente, ¿eh? De verdad, y te voy a decir por qué. Porque recuerdo alumnos que han ido a mis clases y han venido con este concepto, yo soy gerente de no sé cuánto, yo llevo muchos años, yo sé negociar. Y han venido así. Y a lo largo de mis clases han cambiado el chip. Porque se han dado cuenta que uno puede ser competitivo, pero al final, cuando eres muy competitivo al inicio rompes la relación. Entonces pierdes muchas posibilidades. Negociar es como una curva. En una curva, los que saben de automovilismo y todo eso, saben que en la curva tienes que acelerar un poquito. Porque si no, no te puede salir y tal. Pero lo que no tienes que hacer nunca es acelerar antes de la curva. Por eso, tú puedes competir, puedes estar, sí, pero cuando estás dentro de la negociación no puedes competir antes. Y el error que cometen muchas personas que se piensan que saben negociar es que ya voy a ir en plan competitivo y voy a demostrar que yo sé mucho y le voy a ganar a este. Eso es tan absurdo como un piloto de Fórmula 1 o tú mismo en tu auto, en una curva decir, bueno, yo manejo muy bien y voy a acelerar. Voy a acelerar antes de la curva, yo acelero. Pues eso lo que está haciendo es aumentar las probabilidades de tener un accidente, nada más. Entonces, yo he visto estos alumnos que en fin, que supuestamente saben mucho, y cuando se dan cuenta de que hay otras posibilidades, se dan cuenta de que pueden combinarlas y ahí ser mejor negociador. Muchos se creen tan inteligentes que creen que no tienen nada que descubrir, y la negociación es el arte de descubrir. Aquí lo pone, el arte de descubrir e influenciar positivamente, pero antes el arte de descubrir. Esto es lo más difícil. Descubrir a la persona, descubrir qué piensa, descubrir por qué piensa eso, descubrir qué emociones tiene, qué dolores. Las personas tienen comportamientos, se comportan de una manera, dicen una cosa, pero eso es una posición. ¿Por qué está haciendo eso? Si soy capaz de descubrir por qué está haciendo eso, tengo muchísima ventaja. Creo que eso es algo que cuando más grandes somos, los niños probablemente lo manejan mejor, negociar. Pero cuando ya estamos más grandes o mucho más adultos, ya llevamos nuestra propia mochila y la negociación termina siendo que se acomode a nosotros. Y creo que si hay una de las cosas que yo rescato mucho del libro es que tienes que aprender a. Y eso es súper genial. Javier, ¿cómo te gustaría, si tuvieras tú que recomendar tu propio libro, cómo te gustaría recomendarlo? Y sobre todo, ¿qué te gustaría dejarle a tus lectores cuando terminen de leer Negocia eficaz y felizmente? O sea, yo no soy nadie para recomendar mi libro, entiéndeme, ¿no? Lo que yo sí quise hacer en este libro es, de alguna manera,
que las personas entiendan que podemos llegar a acuerdos mucho mejores de los que tenemos a priori en mente. Porque la primera barrera es la mental. Nosotros, cuando hay un conflicto, solemos ir con la mentalidad de no te preocupes, yo le voy a explicar las cosas y ya con esto ya vamos a cerrar y tal. Yo se lo voy a explicar, yo le voy a hacer entender y tal. Yo le voy a hacer entender. Pero no nos damos cuenta de que la otra persona también piensa que tiene razón. Entonces, claro, tú vas con tu razón, el otro va con su razón y se produce un enfrentamiento. Lo que yo he buscado en este libro, que es un manual de negociación, resolución de conflictos aplicado en la práctica, no solamente en los negocios, sino en los conflictos que hay todos los días en las parejas, con los hijos, en fin, es que si somos capaces de aplicar algunas de estas técnicas, por ejemplo, hablo mucho de la asertividad, nuestros conflictos disminuyen en un 80%. Tú dirás, bueno, ¿y qué es esto de la asertividad? Claro, la asertividad es, dicen, poder decir lo que quiero decir sin dañar al otro. Ya, pero ¿cómo haces eso? Yo aquí explico cómo hacer eso. Cómo tú puedes decirle a tu pareja, a tu jefe, a tus hijos, algo sin callártelo, pero cuando tú te callas las cosas, al final te estás destrozando tus emociones, o te estás tragando cosas y luego explotas. ¿Cómo puedes ir haciendo para sacar esto de una manera que no sea agresiva y que tampoco sea floro? Porque no vale, eso no vale. Eso no vale. Pero ¿cómo haces para decirlo de una manera directa sin dañar la relación? Pues hay toda una metodología. Sí. Hay una manera que te hace generar el hábito de hablar de esta manera. Y cuando hablas de esta manera, provocas que la otra persona también quiera hablar contigo, le puedes decir las cosas de frente y no generas animación. Y además, tú te sientes mucho más liberado porque puedes decir las cosas sin temor a que nadie se sienta ofendido. Javier, muchísimas gracias por estar aquí, por conversar con nosotros en Librerías Crisol. Y por favor, solo tienes las cámaras para que presentes el libro y pues, nos podamos acercar a él. Bueno, nada, un placer. Ya lo has presentado tú, poco que decir, y lo único que les puedo decir, invitarles a que vengan a Crisol a comprar este libro y muchos más, por supuesto. Te comentaba antes de la entrevista, y eso es una realidad, que el otro día mi hijita, que tengo una hijita muy pequeña, me dio una gran satisfacción, y es que ustedes saben que los hijos están, bueno, con los videojuegos, con las cosas, en fin, es lo que nos ha tocado vivir, pero mi hijita me dijo, y se lo juro, me dijo, papá, ¿me puedes llevar a una librería a comprar libros? Me quedé sorprendido, con 7 años, dije, no me lo puedo creer, hay cámara oculta aquí, alguien le está haciendo esto, es una broma esto. Y le dije, sí, hijita. Y le dije, ¿dónde quieres ir? Y me dijo, quiero ir a Crisol, hay unos libros infantiles muy bonitos, tal. Bueno, tal, vinimos, además tenían ustedes unos descuentos y, te lo juro, compré 12 libros, de los cuales 2 regaló, pero los está leyendo. Entonces es bonito, ¿no? Porque cuando uno lee, amplía su mundo. Eso es lo que yo me he dado cuenta, la lectura amplía tu mundo, es como vivir 2 o 3 veces. Perfecto, Javier, muchísimas gracias por estar aquí y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí en Librerías Crisol, y si llegaron hasta acá, suscríbanse al canal. Nos vemos.